Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. En el periodismo colombiano hay una especie de regla no explícita, y es que hay un pacto de silencio sobre el trabajo de los otros periodistas. Entre bomberos no nos pisamos las mangueras, se suelen decir en las salas de redacción, un dicho al cual le cabe un comentario de género que ahora mismo no voy a hacer. Entonces, en Colombia, el trabajo de otros periodistas es territorio vedado para el comentario o para la crítica si uno es periodista. Si acaso hay comentarios entre periodistas es para felicitarse y para otras lambonerías que usualmente ocultan verdades sobre lo que pensamos del trabajo del otro. Y esta regla se ha venido quebrando cada vez más, no sin sus peligros. Hace 10 años, me acuerdo, en el 2009, Claudia López lo hizo en El Tiempo, en una columna en la que criticaba el cubrimiento del periódico, y la echaron. 10 años después pensábamos que las cosas habían cambiado. Yo pensaba que cuando Daniel Coronel escribió su columna de semana criticando a la revista por las versiones de que no había publicado la chiva que sí sacó el New York Times, lo hacía pensando que su opinión no le iba a costar el puesto. Hoy Coronel, sin embargo, informó que lo echaron de la revista. Por esa columna lo echaron de la revista. Es decir, esta decisión de la nueva revista Semana con una nueva presidenta, con nuevos socios, muestra que sigue vigente la vieja ley del silencio entre periodistas. Una ley que ya se viene rompiendo en el periodismo digital, sobre todo en el que hace, por ejemplo, La Silla Vacía. La Silla fue el primer medio en contar que la revista Semana tenía hace meses el informe que el New York Times sí publicó sobre conteo de bajas en el ejército. A pesar del despido de Coronel, a mí me parece inevitable que hoy los periodistas nos empecemos a criticar entre sí, sobre todo cuando los comentarios sobre nosotros ya vuelan en las redes sociales. Mantenerse en estas viejas prácticas, como lo hace Semana hoy, pone en riesgo serio su credibilidad y por esa vía, creo yo, su misión y su sostenibilidad económica. Un cambio es inevitable. Pero además creo que es saludable que exista esta crítica como un mecanismo de autorregulación, hace más transparente el trabajo del periodismo. Dejará heridas entre colegas, pero al final saldrá ganando la audiencia. La tarea ahora es construir unas nuevas reglas en el oficio, reglas para no exagerar en la crítica, para hacerla desde la buena fe, y esto es clave. Críticas con cariño y tacto a tantos egos y susceptibilidades. No está fácil la tarea, pero mejor egos periodísticos magullados que medios desprestigiados. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de críticas de medios, hay que buscar entre periodistas que se emplean a sí mismos. Usualmente es difícil, como lo hace Ricardo Galán, que es director, dueño y único empleado de la libreta de apuntes. Ricardo, muchas gracias por estar aquí. A pesar de que ser usted hoy un periodista independiente, tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación, ¿no? ¿Por cuál no ha pasado? Más bien le pregunto. Por el único que quisiera haber pasado, por El Espectador. Por El Espectador. Gracias por acompañarnos. Este día que se nos puso picante el tema con el anuncio sorpresivo de que a Daniel Coronel lo echaron de la revista Semana. Santiago Rivas tiene mucho picante también. Es miembro, este es un colectivo, sí, ¿no? Horizontal del Presunto Podcast. ¿Qué es qué, Santiago? El Presunto Podcast es un podcast de crítica de medios. Efectivamente nos dedicamos a eso, una idea y dirigida por Sara Trejos, que reúne a gente de muy diversos orígenes, ¿no? Estamos María Paula Martínez, Carlos Cortés de la Mesa de Centro, Pedro Vaca de la Flip, Jonathan Bock de la Flip, Sara y yo. ¿Y dónde se puede escuchar? Estamos nosotros en todas las plataformas, iVoox, Anchor, Spotify, y ahora nos estamos presentando en vivo los miércoles en Casa E. Hicimos una temporada de 4. Todas las formas de lucha. Y bueno, y entonces el programa se nos pone a nosotros picante y vigente, y vamos a hablar de la columna de este fin de semana, pero hoy estamos hablando de las repercusiones que tiene esta columna, repercusiones que anuncia vía Twitter, en redes sociales, el periodista Daniel Coronel, que es también director de noticias de Univisión.
dueño de Noticias 1, es empresario de medios y ahorita hablamos un poco de esa combinación. Dice, Felipe López, fundador de la revista Semana, me acaba de comunicar la decisión de la empresa de cancelar mi columna. Le agradezco a él, a Alejandro Santos y especialmente a los lectores por estos años. Daniel Coronel era sin duda el columnista estrella de la revista Semana. Ya no. Era. Es Vicky. Era. Pues Aunque ustedes no lo crean, es Vicky. es Vicky. Lleva 2 columnas y son las más leídas. Bueno, Eso pasó, punto. Es un hecho. ¿a usted qué le parece ese hecho? A mí me llama la atención que haya sido Felipe López el que lo llama y no María López. Es que Felipe es el fundador de Semana. Felipe es el que contrata a Daniel y Felipe es el dueño. Es el jefe. Dueño de la mitad, Pero ya no es el dueño. presidente. Es Felipe. ¿A usted qué le ¿Usted parece? cree que había alguien más capaz de llamar a Daniel a echarlo? No. ¿Qué le No. parece? ¿Qué le parece esta decisión? Pues eso es el riesgo que uno asume cuando patea la lonchera. Uno tiene que entender a los dueños. Los dueños invierten su capital, invierten su vida, invierten su tiempo, sus recursos, su paciencia, su salud en fundar un medio de comunicación. Ese medio de comunicación triunfa o no. Y lo menos que esperan es que a las personas a quien les paga les guarden cierta lealtad. Y seguramente consideró que eso no había, que lo estaba poniendo contra la pared, que le estaba perjudicando, como efecto le perjudica, por supuesto, la credibilidad de la revista, y toman decisiones. No es ni el primero, ni será el último caso de un periodista despedido por los dueños de los medios. Rivas. Bueno, pero hay mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pues obviamente que ha pasado mucho, pero el hecho de que venga pasando desde hace tiempo no quiere decir que esté plenamente justificado. Obvio, ellos pueden hacerlo, en un medio privado es posible hacerlo, pero yo considero que están desaprovechando la oportunidad de tener una discusión y de reivindicarse, una oportunidad que de hecho ellos empezaron a aprovechar aparentemente con el hashtag En Semana y Libertad de Expresión, ¿no? Porque es que nosotros estamos pasando de ver la columna de Coronel y tener como hashtag todo el domingo, empezando por Alejandro Santos Rubino, el hashtag En Semana y Libertad de Expresión, en donde los columnistas, Daniel Coronel incluido, y Alejandro Santos y los lectores empezaron a agradecerle a Semana precisamente por el hecho de permitir que Daniel Coronel sacara una columna en donde critica a su medio, y la columna de Daniel Coronel además es muy cauta al principio, empieza diciendo, mire, yo tuve muchas dudas, dormí muy mal, Semana esto y aquello, o sea, no existe una cosa como estoy indignado, no me soporto más a Semana, esto es el colmo, sino sale y dice efectivamente que él quiere mucho a la casa editorial Semana, casa que, como cualquier casa, se sostiene solo por sus columnas y está ahí promoviendo incluso la libertad de expresión. Aparece este hashtag y estamos hoy a martes en el momento en que le están diciendo de la dirección que le quitan la columna. Entonces, me parece que más allá de si pueden o no pueden, no están evaluando las relaciones a corto plazo, a largo plazo que tiene esta decisión. Esas son cosas distintas, mire. Y Juanse, ayúdame a poner en el espejo el tuit de Alejandro Santos a propósito de la columna de Coronel, porfa. Es que son cosas distintas, Santiago. Si hubiera sido mal, si no publican la columna. Ahí Claro. se respetó ¿Se la acuerda cómo libertad echaron a Claudia de López? expresión. A Claudia le publicaron la columna Y al y le final. publicaron un postdata que decía, una nota del editor que decía, entendemos que está renunciando y aceptamos la renuncia. Punto. Una cosa es eso, la libertad de información, de la que presumió Semana Alejandro en el Twitter, es lo respetamos y ahí está publicada su columna. Pero eso no quiere decir que no tenga consecuencias. Venga, reconstruimos un poquito cómo llegamos acá para la gente que no está enterada, y esta reconstrucción arranca con un artículo de un medio digital y eso es interesante para la discusión de lo que está sucediendo en los medios tradicionales. La silla vacía, en un artículo firmado por su actual director, Juan Esteban Lewin, publica un artículo en el que básicamente dice lo siguiente. Tiene 3 versiones sobre por qué Semana no publicó la chiva que sí publicó el New York Times sobre las órdenes de dar bajas y aumentar los muertos en el ejército.
En una comida en Palacio entre el presidente Iván Duque y los dueños de Semana, alguien del lado de Semana habló de la investigación. El presidente Duque respondió que creía importante contrastar bien el tema, lo que llevó a que en Semana decidieran esperar un contraste con fuentes oficiales que finalmente no llegó. La segunda versión. Duque se quejó de la debatida portada Seguridad Alerta Roja del 14 de abril. Alejandro Santos decidió aplazar la publicación y contarle al gobierno de ella, para así evitar un choque político más fuerte. Segunda versión que recoge Lewin para explicar esto. Y la ¿De tercera la misma versión, reunión? esa es otra versión de la misma reunión. Todo eso se habló en la comida. Sí, la comida en la que estuvieron Gabriel Gilinski, el nuevo socio del 50%, y María López, que es la hija de Felipe López, la nueva presidenta. La tercera versión es que después de la comida se dio la visita de Jorge Mario Eastman a Semana, que es el secretario general. Santos le explicó a La Silla que Eastman fue por su experiencia en asuntos de seguridad y defensa y que después de la reunión no engavetó la investigación, sino que le faltaba tiempo por el proceso de hacer las verificaciones y contrastes pertinentes. Esas son las tres versiones. Pues esa tercera versión se ve rebatida por la efectividad del reportero del New York Times, Nick Casey, ¿no? Es decir, que él en Semana se haya logrado hacer lo que él en Días haya logrado lo que Semana no pudo hacer en Semanas, dice mucho del ritmo que le estaban imponiendo también al ejercicio de reportería que requería esa supuesta contrastación, ¿no? Ese contrastar. Ellos lo tenían desde marzo. Las fuentes, ellos lo tenían aparentemente desde Semana Santa. Es lo que aparece en el artículo de La Silla Vacía. Pero para darle contexto a eso, porque es que la gente entonces va a hacer la cuenta. Sí. Claro. Hay una diferencia fundamental entre el periodista del New York Times y los periodistas de Semana. Y es que él no tiene otra cosa que hacer que enfocarse en esa investigación. Los periodistas de Semana tienen que hacer 8 revistas, de las cuales Semana es semanal y no es el único tema que tienen que cubrir. O sea, y ya acuérdense que ha sido noticia y la hemos criticado, tal vez aquí hablamos alguna vez de eso, han despedido más de 200 periodistas de Semana. O sea, ya no hay el mismo equipo de antes que pueda dedicarse 15 días, es decir, un usted mes. le está dando validez a la versión de que no. lo que se que demora. puede ser cierto que, sí, que les haya tomado más tiempo probar todo. Yo en eso, no sé, quiero agarrar ese argumento, Ricardo. El beneficio de la duda, dirían los abogados. Porque ese beneficio de la duda, igual lo que a mí me dice, y por ejemplo el hecho de que sea una decisión de negocios sacar, por ejemplo, a un columnista que critica la revista, entrar a hacer juegos de opinión con la gente en redes, pero al mismo tiempo contravenirlos en las acciones de la empresa, lo que demuestra es que igual la crisis de los medios, ¿no? La tan mentada crisis de los medios, lo que es una crisis de un modelo de negocios. A mí me parece que pierde Semana. Es decir, mi crítica es decir, puede que esté justificado, puede que ellos tengan derecho a hacerlo. A mí me parece muy mal, ¿no? A mí me parece muy mal como suscriptor de Semana, además, porque yo iba a leer la columna de Coronel todos los domingos, pero sobre todo me parece que pierde Semana. No solamente suscriptores, que hay mucha gente que igual va a seguir suscrita a Semana, pero pierden credibilidad porque está de nuevo contradiciendo una discusión que hicieron, no porque no tuviera que haber consecuencias, no porque no tuviera que haber, pero digo, existen tantas formas de gestionar estos desacuerdos al interior de los medios que la que termina perdiendo es una institución cuya credibilidad igual ya está puesta en duda desde hace mucho tiempo. Déjeme entonces rematar acá con lo que escribe Daniel Coronel en su columna en su última columna en la revista Semana, que es, si no estoy mal, titulada La explicación pendiente. Entonces, después de hablar un poco de lo que dice La Silla Vacía, Coronel dice: el director Alejandro Santos asegura tajantemente que la dilación en la publicación no tenía como propósito favorecer al gobierno. Las explicaciones resultan insuficientes. Los lectores tienen derecho a saber si faltó diligencia periodística, si hubo un error de criterio o si, en el peor de los casos, Semana privilegió su relación con el gobierno sobre su deber de informar a los ciudadanos. El final es duro, ¿cierto? Sí, y Semana asume el riesgo. Y ahí hay una discusión interesante. Y a Santiago le va a gustar porque en el presunto podcast ese es el tipo de análisis que hace. Y es, el costo está ahí. La decisión empresarial está ahí. ¿Prefirieron el negocio a la libertad de expresión? Sí. ¿Están censurando Pero columnistas? ¿usted cree que esto es bueno para el negocio?
de semana. ¿Cuánto hacía que no hablábamos de semana 3 días seguidos? Claro, pero estamos hablando regularmente de semana. Es decir, no sé si esto le vaya a dar nuevos suscriptores Puede que Santiago cancele la revista, pero creo que en Medellín van a vender muchas más revistas. Vea, esos son apuestas de negocios que hacen. A mí me parece que no valdría la pena enmarcarlo solamente en una apuesta de negocios. Yo lo que siento y viendo, digamos, las 3 versiones así resumidas, como usted las pone del artículo de Juan Esteban, lo que me hace pensar es un análisis que hemos hecho muy a menudo en El Presunto, y es, yo lo que siento es que los medios, en vez de estar frente al poder, ¿no? Poder hablar de frente al poder, poder decirle la verdad a la cara al poder, sea para estar en desacuerdo, para estar de acuerdo, porque no es obligatoria ninguna de las dos. Para observar lo que hace el poder, está del lado del poder, pues ¿no? Ellos sienten, Santiago, pero es que ahí, por ejemplo, en las 2 versiones... No es que esté del lado, es que son el poder. No, son un poder. Pero usted pero cree... son deberían ser son un el mismo contrapoder. Pero son el mismo poder. Pero entonces no son buenos periodistas. Los periódicos colombianos todos han sido formados, fundados, administrados, quebrados y vueltos a hacer por los mismos partidos políticos que han gobernado a este país tradicionalmente, por las mismas familias. Santos, Pastrana, Gómez, López, Galán, es igual. Bueno, punto para los Cano. Punto para los Cano. Punto para los Cano. Que no se han metido nunca en política. Pero entonces Claro. eso me hace pensar entonces que el periodismo colombiano tiene un grave problema. No, todo el periodismo en todas partes lo fundan los políticos porque es la manera como hacen divulgación de sus ideas. Después se vuelven empresas, que es lo que es un fenómeno que no ha pasado en Colombia. Es que ahora no son de los partidos políticos, sino de los grandes conglomerados económicos. Y ahí sí la cosa se enreda porque antes era una idea política, vaya y venga, discutible, pero ahora es el negocio. No, pero el negocio como el negocio de las suscripciones y de tener una empresa de medios rentable, sino el negocio que está atado al interés de los dueños, que es o vender pensiones, bancos, carreteras, puentes. El problema es que ese modelo se va a agotar, porque es que primero la publicidad está migrando a Internet. Entonces hay un punto en donde el mayor pautante, que es el gobierno o los gobiernos centrales, sean estos distritales, departamentales o nacionales, se les está quedando corto también. Y están empezando a votar, ¿no? Como brazos para los que pautar en otros medios, pero al mismo tiempo recibir pauta de otros es muy difícil. Entonces, el modelo de negocio que ellos privilegian no está privilegiando el oficio del periodismo, y los medios están terminando por comerse el trabajo de los periodistas. Sale la gente a decir que los periodistas no hacen su trabajo, pero en realidad los periodistas sí están haciendo su trabajo, a pesar de los medios, o no aparece gracias o por cuenta de el accionar de los medios, que son unas empresas que de ninguna manera están comprometidos con la esencia del periodismo, que es el compromiso irrestricto con la verdad, duélale a quien le duela y sea esta cual sea. Pero mire, esa es una cosa que viene pasando desde hace mucho tiempo, o que ha pasado mucho tiempo. Santiago, eso es verdad. ustedes son muy jóvenes, siempre ha sido así. No, lo pues, que pasa, ¿cómo echaron aquí lo del que pasa tiempo? es que antes no había Presunto Podcast. Claro. Antes no había No había Twitter, no había no Zona había Franca. Internet, no había Twitter, no había Zona Franca, no había libreta de apuntes, no había otras alternativas donde la gente siente, como usted y yo en nuestros podcasts, la libertad de decir lo que nos da la gana. Sí. Sin miedo a que nos echen, sin miedo a que nos regañen, sin miedo a nada. Claro, pero usted no tiene... Y eso en ya la gente lo empieza a apreciar. Pero Ricardo, en la libreta usted no tiene la capacidad de lanzar investigaciones periodísticas de largo aliento, de demorarse sin publicar absolutamente nada, días o Claro meses, que no. hasta que... Pero tengo una cosa que es valiosa, que es experiencia, y doy contexto. Entonces Claro. la gente ya no se traga las noticias enteras, sino oye a ver Galán cómo la vio. De acuerdo, pero Puede que entonces esté sigue de acuerdo o habiendo no. un vacío, pero Exacto. entonces sigue habiendo un vacío, porque está no, bien que claro. exista este ecosistema de opinión y crítica de medios, pero si los medios mismos no producen periodismo de impacto, investigaciones al poder, entonces ¿de qué van a hablar? No, pues es que yo creo que ninguno de nosotros tres cree que todos los medios deban tender ni al Presunto Podcast, ni a Libreta de Apuntes, ni a nada. Es decir, ni a nada en especial. Nosotros, al contrario, si algo pasa es que nosotros estamos quedándonos sin medios en un país que necesita más medios. La cosa es que criticar a los medios no busca acabar con los medios, sino recordarle a los medios cuál es el papel del periodismo en la sociedad.
La misma Cecilia Orozco lo dijo cuando recibió el Guillermo Cano, ¿no? Ellos reciben el Guillermo Cano y dicen, nos comprometemos a permanecer siempre de frente al poder. Si los medios insisten en estar del lado del poder simplemente porque se sienten los albaceas de la estabilidad institucional, sí, cosa que no son los periodistas, lo que van a hacer es pavimentar el camino que les diga el poder, ¿no? Construir un discurso a la medida del poder para que el poder pueda caminar sobre él. Ese no es el papel del periodismo de ninguna manera. De pronto, el de algún periodismo de opinión, pero siempre va a llegar un punto en donde lleguen a un desacuerdo, y cuando lleguen al desacuerdo, ¿qué Y van las a hacer? audiencias lo están sintiendo. Cuando regresemos les mostramos cómo está la favorabilidad de los medios de comunicación, golpeada en los últimos tiempos. Y seguimos hablando de la noticia de hoy, la noticia en los medios, y es que la revista Semana ya no tiene a Daniel Coronel como columnista. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de medios en un día en el que la revista Semana anuncia su decisión de retirarle la columna a Daniel Coronel. Y recordamos aquí el trino que publicó el director de la revista Semana, Alejandro Santos. Alejandro Santos es el sobrino de Juan Manuel Santos, ahora hablando de hijo de Enrique Santos. Nieto de Enrique. Hernando. Y sobrino nieto de Hernando. Y entonces, todos periodistas. Este fue el trino de Alejandro Santos el día que salió publicada la columna de Daniel Coronel. En Semana siempre defendemos la libertad de expresión, aún la de columnistas que critican a su casa editorial. Actuamos con rigor y responsabilidad y jamás hemos engavetado ni engavetaremos investigaciones periodísticas de interés público. En Semana hay libertad de expresión, lo que me recuerda, hoy estamos nosotros con el hashtag Francamente Coronel. Francamente Coronel ya no tiene columna en Semana, pero estoy seguro que le lloverán ofertas, ¿no? Pues con el Facebook Live tiene eso. Hoy en día es que es muy fácil. Hoy en día uno, en serio, hoy en día uno no depende de los medios para decir lo que le da la gana. Es fácil, es gratis. La gente está aquí. Y eso no lo han entendido todavía los dueños de los medios. Sí. La gente está aquí. De esto hay más que radios y televisores en Colombia. En los bolsillos y en las carteras de las señoras. Y hacen así y encuentran la opinión de nosotros. Y entonces en este nuevo mundo donde toda la información, la de periodistas, la de no periodistas, la de cualquier persona está aquí, ¿cómo le ha ido a los medios de comunicación? Esta es una serie que trae la encuestadora Gallup, la Gallup Poll, que mide la favorabilidad de los medios de comunicación. Y si ustedes ven, venía bastante regular desde el año 2016, desde Santos 2. Quedó, ahí fue en Santos donde se vino para abajo la credibilidad de los medios. Durante la adhesión a crítica a la visión de paz del gobierno Santos, y ha estado básicamente en un ir y venir entre negativo y positivo, que en la última medición de mayo del 2019 la pone 55 favorable, 42 desfavorable. Esto es decir, el Ejército de Colombia tiene una favorabilidad mucho mayor que la de los medios de comunicación. Pues es que esto viene deteriorándose desde el proceso 8000, ¿no? Sí. Acuérdese que en el proceso 8000 los medios se dividieron en dos. Los conspiretas que querían tumbar al presidente Samper, que eran Enrique, Daniel, no mentiras, Daniel estaba con nosotros, Enrique, Las Marías, sí. QAP, García Márquez, Mauricio Vargas, era un combo. Ese combo eran los conspiretas y eran El Tiempo, QAP, Semana y otros. La prensa. Y del otro lado estábamos es la génesis de que los cacaos, que eran Caracol, RCN y CMI. Y esa es la génesis de que Caracol, el grupo de medios de Caracol no tenga canal de televisión abierto. Ahí empezó el problema. Usted tiene que escribir un libro de eso, ¿verdad? Entonces ahí empezó la polarización. Para mal del periodismo colombiano, ahí los dueños tomaron partido y los tontos de los periodistas también. Porque que los dueños tomen partido, uno lo entiende, es su negocio, su juego de poder, ellos tienen que quedar bien con todo el mundo, pero los periodistas no necesariamente. Pero hoy hay periodistas santistas y uribistas. Sí.
hay petristas y no sé qué. Entonces, eso tiene consecuencias que son esas gráficas. Estar en la mitad es difícil. Usted hoy me echó un vainazo en Twitter, Rivas. No, yo de verdad le dije que yo pensaba que usted era de centro derecha. Es que, hombre, es muy difícil discutir cuando la gente no entiende los chistes. No usted, sino sus defensores en Twitter. Usted y yo podemos hablar por mensaje directo todos los días. No importa. Entonces, hay un problema de credibilidad en los medios y yo creo que ese es un problema serio, no solamente para el modelo de negocios de los medios de comunicación, sino en general para la democracia. Pues mire, a mí me parece que lo que está expuesto acá es un esquema mucho más complejo, porque precisamente el punto ni siquiera es estar en el medio. O sea, pensar que en Colombia el centro no polariza es entrar en un error ridículo, porque la polarización no solamente viene de la ideología, sino también del discurso, ¿no? Si existe un discurso de centro que polariza y llama a todo el mundo que esté fuera de su sistema corrupto o polarizador, eso también es polarizante. Y nosotros tenemos una polarización que es más un polígono que una línea que está tensa entre dos extremos. Eso por un lado. Y por el otro lado está expuesta constantemente la validez como persona de los periodistas, no solamente el periodista como un hacedor de su oficio, no solamente el periodista como miembro de un colectivo que vendría siendo su medio, ¿no? Que es la discusión que existe ahora, sino la validez como persona de un periodista, ¿no? Y en esas sutilezas empiezan a enredarse las vainas. Entonces, que yo, por ejemplo, le eche un chiste a usted en Twitter, le tiro un vainazo, y usted me lo responde, es una discusión que se ha perdido porque esa capacidad de conversar está ahorita mediada por un constante estado de alerta, y yo creo que ese estado de alerta es precisamente la consecuencia más nociva de la Santiago polarización. toma un tema importantísimo y estaba pensando, ¿han echado periodistas por lo que dice en Twitter, pero no en el medio? Sí. Es posible, yo no vengan. A una periodista de Caracol Televisión, bueno, no sé si la echaron por su Twitter. Fíjense la línea delgada que hay entre un periodista que trabaja para el medio X a cualquier nivel, reportería o dirección, y respeta la política y la línea editorial del medio, pero en su Twitter, me acordé de un periodista de La República, pero en su Twitter hace crítica del medio o hace crítica, tiene una opinión diferente. Cuando es un personaje, ¿hasta dónde el medio aguanta que ese periodista pueda seguir opinando así? Bueno, ese es el problema con los puros criollos. Los puros criollos no los censuran por lo que yo digo en los puros criollos, ni por lo que Néstor Olivero, su director, escribe en los puros criollos, sino porque yo estoy dando una pelea, y sobre todo en internet, contra el proyecto de ley Mintic. Yo le pongo un tuit respondiéndole a RTBC diciendo que ellos como entidad estatal no están obligados a difundir mensaje gubernamental. No se los digo así tal cual, sino digo por ellos porque tienen que apoyar eso, si los afecta tan directamente, les digo que no me parece bien, y ahí empieza a estar, ahí salgo yo a estar en la lupa de la gente en RTBC. Lo que pasa es que yo no tengo un contrato con RTBC. Y no por eso no lo hice, yo perfectamente lo habría hecho con contrato, pero en ese momento lo que ellos quieren hacer es, bueno, este tipo como está vinculado con nosotros, pero mi vinculación con Señal Colombia es simbólica. Pero entonces venga, déjeme volver acá al tema del papel de los medios en la democracia en el momento en el que todo el mundo es un medio de comunicación, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo puede difundir información a audiencias masivas, y en la que hay, obviamente, gente malintencionada que difunde noticias que no son ciertas. ¿Qué ha pasado siempre? Ha habido. ¿Cierto? Pero ahora todo el mundo tiene un medio de hacerlo. Es decir, antes había que ir a imprimir los panfletos. Antes solo los santos podían hacer eso. Ahora todos. Pero entonces, Ricardo, hoy en un momento en el que esto sucede, los medios no adquieren una importancia redoblada como curadores, como verificadores de la información, y si la gente no le cree a los medios, entonces todo puede ser fake news. Claro, pero primero tienen que entender que las reglas del juego cambiaron. Ya no mandan, ya no imponen el contenido, ya no me imponen el horario del noticiero. No, porque pero ¿usted cree que los no han entendido? Esta decisión de echar a coroneles no entender eso. Tal vez el que más ha entendido el tema se llama New York Times. ¿Sí? The Guardian en Inglaterra. Sí. No son muchos. A nivel global no son muchos los que han entendido que el papel cambió y ahora la que manda es la audiencia, que es el riesgo que asume Semana. Semana apostó a eso. Le puede ir bien económicamente,
pero le puede ir Pero muy le puede mal. bien económicamente, ¿qué significa? Que los Gilinski Que vuelvan las plata. suscripciones que cancelaron por las columnas de Coronel. Así actúan Ok. los suscriptores. Claro, pero al mismo tiempo el modelo de negocio de Semana ya ni siquiera... Es que está tan separado los medios del periodismo que a mí me parece que a largo plazo se están metiendo un tiro en el pie. Es al contrario, Santiago. Pues es que Hoy el modelo de Semana... se juntaron las dos cosas. Pero- Hoy hay una cosa que se llama content marketing. No, claro, pero eso no es periodismo. Hoy ya no hay líneas Sí, yo separadas. creo que Claro, eso no pero es eso no es periodismo. A mí no me parece que eso sea periodismo. Dígale A mí me eso parece a los que eso gerentes es de los medios. comunicación. Pero periodismo es otra cosa completamente distinta. Y el oficio del periodismo es algo que los medios están permanentemente poniendo en riesgo, precisamente gracias al content marketing, a la excesiva atención a la pauta, a los modelos de negocio muy cerrados y sobre todo los modelos de negocio a ultranza, es decir, lo que pasó en Semana, que antes de que los comprara o que el 50% lo comprara el grupo Gilinski, tuvieron que echar a ¿cuánto? 200 personas, un poquito menos de 200 personas, pusieron a mucha gente, el empleo de mucha gente en riesgo, justo antes de que llegara alguien a comprar una porción muy generosa O de para ese que lo medio. compraran. O Para que lo compraran. exacto, o para que lo compraran. Como Déjeme- no tenemos pruebas, existe igual esa duda. ¿Cuál es el problema? Que los medios, perdónenme un segundo, la oferta de medios debe ser compleja en la medida en que el papel de los grandes medios, ¿no? Y pongamos a Semana o pongamos al Tiempo y al New York Times. El New York Times está empeñado en hacer contenidos para la audiencia, porque en este momento estamos en la era del usuario. Por fin, ¿no? Siempre ha sido así, pero bueno, por fin estamos en la era del usuario. Y el Tiempo y Semana siguen viviendo de la pauta de los gobiernos centrales. ¿Cuál es el modelo de Semana? Durante el año pasado, toda la operación de Semana la pagó Semana Regional, vendiéndole a las gobernaciones y a las alcaldías tomos gigantescos Esa que revistota. nadie lee y para las cuales yo escribo, ¿no? sobre sectores creo que regionales en la de carros, haciendo crónicas, Pero yendo a... creo que le va a llegar una carta parecida. Muy posiblemente. Yo soy, no, A pues ver. yo ya me matriculé de patealoncheras. Venga, entonces, cuando hablamos de este tema de cómo, de los problemas que se abren cuando los periodistas critican a los mismos medios de comunicación en los que trabajan, también se abre una puerta y es que el periodista que critica se abre a la crítica. Eso sucedió ahorita con Daniel Coronel, quien recibió una dura crítica de otro medio de comunicación, del director de Mañanas Blue, Néstor Morales, con quien Daniel Coronel ha trabajado mucho tiempo, que fue presentador de Noticias 1 y con quien... Director de Noticias 1. Director de Noticias 1, que es el medio de Daniel De Coronel. Daniel. Les pongo lo que dijo Néstor ayer. Él es libre, la revista Semana lo está aceptando con resignación con ese argumento de que hay libre expresión. El que las hace se las imagina, Felipe. Su noticiero de televisión, ¿por qué no hizo denuncias en el gobierno de Santos que premió a Daniel Coronel con un noticiero de televisión? Puedo suponer yo, con el mismo criterio de Daniel Coronel, que ese fue un favor de Daniel y de los periodistas del noticiero de Noticias 1, con el gobierno que lo premió adjudicándole un noticiero gratis para competir en la televisión colombiana. Cuando uno critica, se abre a críticas. Hablamos de este intercambio en el periodismo colombiano. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, francamente Coronel. Hoy hablamos de si los periodistas deberían criticarse abiertamente, como lo hizo Daniel Coronel, sin tener que sufrir las consecuencias que sufrió hoy, y es que lo echaron de la revista Semana. Y cuando uno critica, también se abre a que lo critiquen a uno. Daniel Coronel es, además de periodista, empresario de medios, es el dueño de NTC, que es la empresa madre de Noticias 1, que recibió una concesión del Estado para administrar el tercer canal. Néstor Morales le hace una dura crítica y si quieres yo pongo las respuestas de Coronel rápidamente. Le respondió vía Twitter. Néstor le dice, es que como usted no criticó a Santos, y Coronel le dice, no, sí lo critiqué, señor Néstor Morales, por denuncias mías durante el gobierno de Juan Manuel Santos se cayó el ministro Miguel Peñalosa, le anexo la columna, fui el primer columnista que habló de la entrada de dineros de Odebrecht tanto a la campaña de Santos como de Zuluaga, le anexo una de las muchas columnas que he escrito sobre el tema, y termina aquí con este sablazo a su colega conocido. Señor Néstor Morales, hubiera apreciado que usted hubiera verificado la existencia de estos y otros trabajos míos antes de decir lo que dijo. Mil gracias. Y Néstor no le respondió que es que eso es el primer gobierno cuando no había licitación de televisión para el Canal 1. No le respondió. Eso que hizo ahí Daniel es en el primer gobierno
Después viene el segundo y en el segundo es que le renuevan Al la final. licencia. Hay un cambio, hay un matiz. A ver, y ahí entonces yo decía al principio que sí hay que inventarse nuevas reglas y quitar eso de que no nos pisamos las mangueras. ¿Cómo nos inventamos estas nuevas reglas para criticar? Para que no sea una crítica malintencionada, para que no sea una crítica constructiva, Santiago. A mí me parece que las reglas son las viejas reglas. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender que la crítica también hace parte de un servicio y que la crítica también hace parte de un sistema que es cooperativo. Es decir, cuando los periodistas están haciendo su trabajo y se les deja hacer su trabajo, pertenecen a un sistema civil que no está atado de ninguna manera al poder político o que no debería estar atado al poder político, pero que puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el poder político. Dentro de ese sistema, la crítica juega un papel de comunicación tanto como la opinión, tanto como el análisis, tanto como el periodismo de datos, tanto como la reportería, tanto como la investigación. Y la crítica lo que hace en general es darle una voz a la gente, hacer análisis de los productos que se están haciendo y ver si eso, sí o no, contribuye al mejoramiento de los productos. Pero el hecho de que exista una veeduría normalmente tiende a mejorar los productos, en general como un sistema. Y la crítica además le da herramientas a las personas para consumir mucho mejor los productos que igual consumiría. Pero ahí a Néstor entonces le cayeron con el cuento, no con el cuento, es una realidad, de que es cuñado del presidente de la República, Iván Duque, invalidando... Pero si nos ponemos con esas, Alejandro es sobrino del expresidente. Claro, el director del Tiempo... Es que ese es el tema. El director del Tiempo es el cuñado primo del expresidente Santos. Uno no debería hacer preguntas que uno no es capaz de responder. Porque es que se las devuelven. Claro. Y lo otro es, como decía Mauricio Vargas alguna vez en un consejo de redacción muy caliente, es cuando uno pregunta corre el riesgo de que le respondan. De que le responda con una pregunta. Otra pregunta. Entonces le respondieron con otra pregunta. Pero entonces aquí a Néstor lo crucificaron en redes sociales y si uno está pidiendo, Claro, porque y si uno la está gente- pidiendo un debate claro. de medios, no entiendo... Es que no, mire, vuelvo a Presunto Podcast. ¿Cuál es la gracia de ellos? Que le están enseñando al peatón a hacer crítica de medios, a fijarse en los detalles de los medios. Este es el dueño de los bancos, usted no espere que aquí hablen más de los bancos. La gente, mi tía Rosa, tiene por qué saber esos detalles. Ella necesita a tipos como estos que le expliquen esa vaina a la gente. Para que la gente, con razón en el Tiempo no hablan mal, defienden la tasa de interés altísima o están oponiéndose a la ley que le perdona las deudas a los pobres deudores para ver si les vuelven a prestar. Y entonces haga el servicio público y es porque Luis Carlos Sarmiento Angulo es dueño Esa de los es una bancos. crítica valiosa, como la que hacía Germán Rey en su momento desde la Universidad Javeriana, Claro. como la que hacen los tipos como Javier Darío Restrepo, los defensores del Que se dejó de hacer, pero que se dejó de hacer en los mismos medios de comunicación. Tal vez la columna de Omar Rincón es el último vestigio de crítica de medios que Pero existe. cuando usted se mete en esa peleita, es que están peleando Caracol, Canal Caracol, versus la competencia que es el Canal 1. Entonces, Canal Caracol meta pagó contexto, 100 Néstor millones de Morales. dólares por una licencia y el otro no pagó por esa licencia y compiten. La que estaba hablando hoy no era Néstor, era la empresa. Es que ahí volvemos a lo mismo. Tambalea, es que cuando los periodistas quedan metidos en mapas de poder, ¿no? Cuando uno tiene que hacer un mapeo del poder, algo está fallando. Y es que los negocios no están privilegiando el ejercicio del periodismo. Porque posiblemente a corto plazo dé mucho más rédito tener estas entradas de pauta o estas posiciones frente al poder. Si ellos estuvieran en un esquema en donde el periodismo pertenece todavía al contrapoder potencial, eventual de la sociedad civil, otro sería el asunto si alguien estuviera defendiendo o no, ¿no? Pero el caso, o sea, el hecho de que ellos estén entrando en ese tipo de juegos de intereses hace parte del modelo de negocios viejo, que es un modelo de negocios que se está cayendo en gran parte por el lado que ellos descuidaron, que era el de los contenidos de Pero calidad. nos cayeron en la dejaron trampa de los políticos. ¿A cuento de qué? ¿A cuento de qué? Criticaban a Claudia Gurizati y sus colegas. No es que hay libertad de expresión. A ver. No es que aquí se puede decir lo que se quiera. Ese es ¿Por un- qué molieron a Claudia Pero, y Gurizati? entonces, uno... Porque ella asumió una postura, punto. La Aquí se postura hace de divismo y Claudia, se acabó las el cuento. opiniones, y entonces yo creo que eso es clave para estas nuevas reglas de cómo criticarse. Uno no puede criticar la opinión editorial de alguien, ¿cierto? Uno lo que puede criticar ¿Por es qué, Daniel que esa Coronel? opinión editorial Una pregunta termine suelta. hecha mal periodismo. Una pregunta suelta. La revista Semana, el año pasado,
publicó 6 carátulas seguidas de Juan Manuel Santos. ¿Por qué no criticó eso, coronel? Pregunto. Pero porque Era una pregunta interesante para hacer. Pero es que esa es una decisión editorial y yo no sé si hay una decisión editorial. Publicar una investigación también es una decisión editorial. Claro, pero entonces lo que le está pidiendo es una explicación acerca de esa decisión editorial. No, pero ¿por qué no pide explicaciones por otras decisiones editoriales? Eso no le corresponde al columnista empleado de la revista, eso nos corresponde a nosotros los lectores. Es así de sencillo. Claro, y entonces ahí lo que usted está diciendo es mejor que no haya crítica entre periodistas y que solamente se critiquen los medios en el presunto podcast. No, sí, pero en Zona Franca, que sea limpia la competencia. Si usted, Néstor, va a criticar a Daniel, diga por qué. Okay. Si usted, Daniel, va a criticar a Semana, diga por qué. Si usted, es que el problema es ese, que nos las damos de imparciales, impolutos, independientes. ¿Qué carajo? Todos estamos obedeciendo algún interés. Yo aprovecho para decir que este canal es propiedad de Claro y que por esa vía tiene algunos intereses en Colombia, afortunadamente menos de los que tienen otras casas editoriales. Pues es que ahí el asunto es, no, Daniel Coronel debería ser perfectamente libre de decir lo que se le dé la gana y de preguntar lo que se le dé la gana. Y de nuevo, el hecho de que esté justificado el despido porque el hecho de ser una empresa privada no lo hace menos censura, porque sí lo es decir, están cortando la posibilidad de que el trabajo de Daniel Coronel siga apareciendo en el medio que él criticó. Pero a mí me parece que en el fondo, y más allá de si está justificado o no, es una falta de visión por parte de la revista Semana que sigue pegada. Es una decisión de negocios. De un modelo de negocios. Claro, y es un modelo de negocios que se va a caer porque es un modelo de negocios que lo que está haciendo es dañar al periodismo y se están quedando sin insumo. Rematemos con eso. ¿Cuál es el modelo de negocios en el futuro para que pueda haber buen periodismo y al mismo tiempo rentabilidad en las empresas de medios? Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, esta noche francamente Coronel, a propósito de la salida de Daniel Coronel de la revista Semana, salida echada, mejor que salida, sí. Sí, claro. Eso decir, el nombre es ese. A ver, y entonces venimos hablando de cómo es el futuro modelo de los medios y aquí hay un referente que es el referente de Estados Unidos del New York Times, que por ejemplo alcanzó 4.3 millones de suscriptores pagos. Y eso es una cifra enorme que va en línea con su objetivo, creo que es para el 2025, de tener 10 millones de suscriptores. Póngala a dólar. 4.3 millones de dólares al mes. Al mes. A dólar. Sí. Y no es a dólar. Y no es a dólar. Y no es a dólar. A ver, entonces, él registró ventas del cuarto trimestre de 502 millones de dólares y de 1.740 millones de dólares. O sea, para ¿cuál el fue la año última completo? decisión empresarial de New York Times? Contratar 300 periodistas nuevos. Aquí El New votaron York Times, 200 en unos venga, yo le doy la lista de los despidos y así está el periodismo colombiano, mientras allá están contratando periodistas. Así fue la purga en el periodismo colombiano este año y el año pasado, ¿no? Llevamos 2 años. Esto lo recojo de la Liga contra el Silencio, hizo un trabajo interesante, que no es muchachos, ya viene otra vez. Ahí vienen los despidos de los medios. 2 años. 2 años duros. 2 años en ¿no? esas, claro. ¿Viene o sigo? Perfecto, ahí viene. Estoy en la lista. Usted está en la lista. Claro, entre diciembre del 2018 y marzo del 2019, alrededor de 320 personas perdieron sus empleos en varios medios de comunicación colombianos. De Semana salieron casi 90. De la editorial Televisa, Colombia, más de 100. En El Tiempo Televisión fueron 120, más de otros 13 en Vice, 7 de Semana Rural. Usted fue un damnificado de... No, está dura la vaina. Y además usted es un gran periodista. Usted debería estar trabajando en Semana. De pronto ahora aquí hay una columna disponible. Chuleado Semana. Chuleado Semana. ¿Cuánto vale un medio colombiano suscribirse? Suscribirse un año a Semana me costó a mí 266.000 pesos y un año y medio de suscripción al Espectador me costó 670.000 pesos, algo así. Vea, el digital del Espectador básico, el básico es de 99.000, el premium de 199, super premium 299. El tiempo en digital es gratis.
Semana vale 222.000 pesos al año y ahí están los combos del impreso más digital, por ejemplo, El Tiempo, 372.000 pesos el impreso. Pucha, yo pago harta plata en suscripciones. Claro. Estoy viendo ahí que junto es casi un Lo que millón de pasa pesos. es que ahí va mucho la tarjetica de los descuentos, la entrada. Claro, cine, como yo no sé tengo el qué. tiempo con la factura de Codensa, entonces como que no se siente Se tanto. va diluyendo poco a poco. Sí, no, uno puede hacerlo, pero es que volvemos al punto. Se está cayendo, es decir, eso lo dijo Camus hace mucho tiempo. Una prensa libre puede ser buena o mala, pero una prensa que no es libre solo puede ser mala. Si los medios motu propio deciden atarse al poder y encajarse en una cosa que nos inventamos en Colombia, pero que obviamente pasa en muchos países, que es la ideología gobernista, y es, estamos con el que esté. Entonces, Semana, ¿cuántas portadas no le dedicó a Santos? 1000. ¿Cuántas portadas le ha dedicado a Duque? ¿Cuántos juegos de agenda? ¿No? ¿Cuántos el incomprendido hemos tenido? Son juegos editoriales. Semana no tiene un artículo editorial, pero tiene su portada para jugar con eso. Ellos están atados al poder. ¿Cuál es el problema? Eso es rentable en términos de pauta, pero los presupuestos de pauta cada vez están, primero, más señalados, tienen menos prestigio y segundo, se están reduciendo. Sí. Se están reduciendo porque todo se puede hacer por internet. Y lo que queda, que es lo que siempre hubo, que son los contenidos, están decreciendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que la gran crisis de RCN es que escoger una línea tan clara editorialmente lo que hace es quitarle el entretenimiento que viene con la polémica. Es decir, Caracol, que es un medio tan gobiernista, deja la duda sobre si está o no de acuerdo, hace una entrevista cada tanto, saca un reportaje cada tanto, hace alguna pregunta, pone un editorial, tiene una oferta de contenidos en donde uno no sabe en dónde están. Como la gente ya sabe en dónde está RCN, la gente deja de ver RCN y los que están de acuerdo lo retuitean y los que están en desacuerdo Y no lo entonces, retuitean. aquí ya. al mismo tiempo que hay entonces alineación con el poder de los grandes medios, están tratando de saltar al tema de las suscripciones, ¿cierto? Entonces ahora Semana cerró su digital en ciertos pedazos, El Espectador también. ¿Cómo les ha ido? Pues parece que no muy bien. Yo estoy suscrito a todos. Sí, pues es y que no las sé, va a renovar. No las va a renovar. No, ¿por qué? Porque pues, ando mejor informado yo. Y entonces, para mí, pero soy yo, pues soy periodista. Pero ¿y a llevo usted no le muchos años gusta en esa esto. vaina como de abrir la revista Semana, que antes tenía, bueno, el plato fuerte era la columna de Coronel, no, porque- los confidenciales? Yo no leía esa columna. No, lo que pasa es que, pero yo soy un mal ejemplo. Mi tía Rosa, ¿qué espera del periódico? El horóscopo. Los clasificados, que viene la semana entrante. la columna de en Betty Calvin la y Fea, Hobbes, cosas de esas. Bueno, no, mi padre que es crucigramista, del sábado en El Tiempo, vende muchos periódicos que la gente compra solamente porque los sábados sale el crucigrama de mi papá. ¿Me entiende? Palabra. Ah, su papá hace los Sí, crucigramas. él hace los crucigramas, por eso dije no es crucigramista que lo resuelve, claro. sino crucigramero que los elabora. Los medios son dos cosas, en mi opinión, ¿no? Primero son un hábito, y ahí está. Es decir, la gente tiene un hábito y es la página editorial, la sección de columnas, por eso salen los mismos días los mismos columnistas, y un crucigrama y un sudoku, que mucha falta le hace al semanario Voz, un consejo gratis ahí. Bueno, el caso es que tienen una serie ¿Y de la cosas segunda? que propician los hábitos. Y la segunda, que es tan o más importante, es un enfoque, una servicio mirada. público, Una mirada. No, diría es yo. una mirada, Una porque mirada. el servicio del periodismo es buscar la verdad. Lo que pasa es que ellos tienen la posibilidad de poner fui. una lente, que es la lente de ellos, sobre los hechos Cierre, de la realidad. Ricardo. Yo creo que los medios, en serio, tienen que entender lo que está pasando. Sí. Y es que las audiencias son las que mandan. Ellos deciden qué, cómo, cuándo, con quién, en dónde. ¿Y lo entendió Semana? No lo entendí. Bueno, señores, me voy con eso. ¿Usted va a renovar su suscripción a Semana? ¿Sabe que no lo sé? Es que trabajando en el presunto es muy útil tenerla y es más caro comprarla a diario. Con eso me voy. esperaba un poncho al final, no llegó. A ustedes muchas gracias. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.